Hola, buen día. Soy Aaron Martínez y hoy voy a explicar los contratos mercantiles regulados por el Código de Comercio. Bien, primero que nada comienzo con el contrato de comisión mercantil. El contrato de comisión mercantil es aquel por el cual una persona llamada comisionista se obliga a realizar actos de comercio por cuenta de otra persona llamada comitente, a cambio de una retribución llamada comisión. Esto significa que el comisionista no actúa para sí mismo, sino que realiza operaciones comerciales siguiendo un encargo específico. Por ejemplo, puede vender mercancías, comprar productos o realizar alguna operación comercial en nombre del comitente. A cambio, recibe un pago llamado comisión. Este contrato es muy común en la práctica mercantil porque permite que una persona delegue operaciones comerciales a alguien especializado sin perder el control del negocio. Ahora bien, el comitente tiene derechos muy claros. Primero, puede exigir que se cumpla el encargo exactamente como fue pactado. Esto es importante porque el comisionista debe respetar instrucciones. Segundo, tiene derecho a recibir cuentas claras de la gestión. Esto implica que el comisionista debe rendir informes detallados sobre lo que hizo, cuánto vendió, cuánto cobró y cuáles fueron los resultados. En cuanto a sus obligaciones, el comitente debe pagar la comisión acordada. Esta es su obligación principal, ya que es la contraprestación por el trabajo realizado. También debe reembolsar los gastos necesarios que el comisionista haya realizado para cumplir el encargo, y si decide cancelar el contrato sin una causa justificada, debe indemnizar los daños que esto provoque. Por su parte, el comisionista tiene derecho a recibir la comisión pactada. También tiene derecho a que se le reembolsen los gastos y anticipos realizados. Además, cuenta con un derecho de retención sobre los bienes relacionados con la operación mientras no se le pague lo que se le debe. Sus obligaciones también son claras. Debe ejecutar el encargo conforme a las instrucciones recibidas. Debe rendir cuentas de su gestión de manera transparente y debe actuar con diligencia y lealtad, es decir, con responsabilidad, cuidado y buena fe. En caso de incumplimiento pueden generarse consecuencias, como el pago de daños y prejuicios, la rescisión del contrato y responsabilidad civil mercantil. En cuanto a sus modalidades, es un contrato bilateral porque genera obligaciones para ambas partes. Es oneroso porque existe una contraprestación económica. Puede celebrarse de forma verbal o escrita, aunque siempre es recomendable formalizarlo por escrito para evitar conflictos. Como recomendación, es importante establecer claramente el monto de la comisión, el plazo del encargo, las facultades del comisionista y las causas de terminación anticipada. Bien, ahora continúo con el contrato de factor y dependientes. El factor es la persona que administra un establecimiento mercantil en nombre y por cuenta del comerciante. Tiene facultades generales para realizar actos relacionados con el giro del negocio. Por ejemplo, puede celebrar contratos, firmar documentos y atender operaciones comerciales. Los dependientes, en cambio, son empleados que realizan funciones específicas bajo subordinación. No tienen facultades generales, sino tareas concretas. El comerciante tiene derecho a exigir el cumplimiento y puede revocar el nombramiento del factor. El factor tiene derecho a actuar en representación del comerciante y a recibir remuneración. Los dependientes tienen derecho a recibir salario y a desempeñar las funciones asignadas. El factor debe actuar dentro de los límites otorgados, rendir cuentas y no competir con el comerciante. El dependiente debe cumplir instrucciones y actuar con lealtad. Si existe incumplimiento,
puede generarse responsabilidad frente al comerciante y frente a terceros. No exige una formalidad especial, pero se recomienda establecer por escrito las facultades del factor para evitar excesos. Bien, ahora paso al contrato de depósito mercantil. El depósito mercantil es el contrato por el cual una persona llamada depositante entrega un bien mueble a otra llamada depositario, quien se obliga a guardarlo y devolverlo cuando se le solicite. Es mercantil cuando se realiza con motivo de actos de comercio o cuando el depositario es comerciante. El depositante tiene derecho a exigir la conservación del bien y su devolución. El depositario puede recibir remuneración si se pactó y exigir reembolso de gastos. El depositario debe conservar el bien con diligencia, no usarlo sin autorización y restituirlo en el estado en que lo recibió. Si hay pérdida por negligencia, debe responder por los daños. Este contrato se perfecciona con la entrega del bien. No requiere una formalidad especial, pero es recomendable describir el objeto, su estado y el plazo de depósito. Continúo con el contrato de almacenes generales de depósito, que son instituciones auxiliares del crédito que almacenan mercancías y expiden certificados de depósito. El certificado de depósito acredita la propiedad de las mercancías almacenadas y permite incluso utilizarlas como garantía en operaciones financieras. El depositante debe entregar mercancías en condiciones adecuadas y pagar cuotas correspondientes. El almacén debe conservarlas adecuadamente y responder por pérdidas imputables. Es importante revisar cuidadosamente el certificado y verificar que el almacén esté autorizado conforme a la ley. Bien, ahora vamos con el contrato de préstamo mercantil. El préstamo mercantil, cuando se destina a actos de comercio o se celebra entre comerciantes, puede recaer sobre dinero, títulos, valores o cosas fungibles. Las partes son el deudor, también llamado prestatario, y el acreedor o prestamista. El deudor debe devolver igual cantidad en la misma especie y calidad. Debe pagar intereses si fueron pactados por escrito y pagar intereses moratorios en caso de incumplimiento. Tiene derecho a no pagar intereses si no fueron pactados expresamente por escrito. El acreedor tiene derecho a exigir el pago en el plazo pactado y cobrar intereses establecidos por escrito. En préstamos por tiempo indeterminado debe mediar previo aviso. Puede ser préstamo en dinero, en especie, con intereses, por tiempo determinado o indeterminado. Es recomendable formalizar por escrito, establecer claramente la tasa de interés, el plazo, la forma y el lugar de pago, e incluir cláusulas de incumplimiento para evitar conflictos. Bien, ahora vamos con el contrato de compraventa mercantil y la permuta. La compraventa mercantil implica la transmisión de propiedad a cambio de un precio en dinero. La permuta implica el intercambio de bienes. Ambas son contratos bilaterales y onerosos. El vendedor debe entregar la cosa y el comprador debe pagar el precio. Si hay incumplimiento, puede solicitarse la rescisión o indemnización. Es recomendable dejar constancia escrita para evitar controversias. Ahora vamos con la consignación mercantil. En este contrato, el consignante entrega bienes al consignatario para que los venda, pero la propiedad no se realiza hasta que se realiza la venta. Si no se venden, deben devolverse. Es una figura muy utilizada en el comercio minorista. Pero ahora vamos con el contrato de seguro. Es el contrato por el cual la aseguradora, a cambio de una prima, se obliga a indemnizar un daño al verificarse el riesgo previsto.
debe constar en una póliza. El asegurado debe pagar la prima y declarar información veraz. La aseguradora debe cubrir el riesgo conforme a lo pactado. Es un contrato formal y está regulado estrictamente, pero pasaremos al contrato de franquicia. Existe cuando se concede el uso de una marca registrada y se transmiten conocimientos técnicos para operar bajo métodos uniformes. El franquiciante debe conceder uso de la marca, transmitir conocimientos y brindar asistencia técnica. El franquiciatario debe cumplir estándares y pagar regalías. Debe constar por escrito y la marca debe estar registrada y debe entregarse información previa. Es bilateral, oneroso y principal. Ahora vamos con el contrato de transporte. Es el contrato por el cual el porteador se obliga a trasladar mercancías o personas a cambio de un flete. Debe emitirse carta de porte. El porteador debe conservar y entregar la mercancía. El cargador debe entregarla correctamente. El consignatario debe recibirla. Existe prescripción de 6 meses en transporte nacional y 1 año en internacional. Ahora vamos con el contrato de prenda mercantil. Es el contrato por el cual se entrega un bien mueble como garantía de una obligación mercantil. El acreedor puede retener el bien y solicitar su venta si hay incumplimiento. Es accesorio y se perfecciona con la entrega del bien. Ahora vamos con el contrato de arrendamiento financiero. Es el contrato mediante el cual una arrendadora adquiere bienes y concede su uso temporal a cambio de pagos periódicos durante un plazo forzoso con opción terminal. Permite financiar bienes sin adquirirlos de inmediato. Debe constar por escrito y genera obligaciones para ambas partes, significa que es bilateral. En conclusión, los contratos mercantiles que he explicado representan la base jurídica sobre la cual se desarrollan muchas de las actividades comerciales en nuestro país. Cada uno cumple una función específica dentro del comercio, pero todos comparten un mismo objetivo: dar seguridad jurídica, establecer reglas claras y proteger los derechos y obligaciones de todas las partes que están involucradas en cada contrato. A través del contrato de comisión mercantil, por ejemplo, se facilita la realización de actos de comercio por medio de intermediarios. Con el préstamo mercantil se permite el financiamiento de actividades comerciales, lo cual es esencial para el crecimiento económico. La franquicia impulsa la expansión de modelos de negocio ya consolidados. El depósito mercantil y los almacenes generales de depósito permiten la guarda y la circulación de mercancías con respaldo legal. La compraventa, la permuta y la consignación regulan la transferencia de bienes dentro del comercio. El seguro protege contra riesgos económicos. El transporte garantiza la movilidad de las mercancías. La prenda mercantil fortalece la garantía de obligaciones y el arrendamiento financiero facilita la adquisición de bienes sin descapitalizar a las empresas. El contrato de transporte establece responsabilidades claras para el porteador, el cargador y el consignatario. Esto es fundamental porque al trasladarse mercancías siempre existe el riesgo de pérdida, daño o retraso. Por ello, la ley establece reglas específicas sobre la conservación, entrega y reclamaciones. Incluso se regulan los plazos de prescripción, como los 6 meses en transporte nacional y 1 año en transporte internacional, lo cual demuestra que el derecho mercantil busca certeza y orden en cada etapa del proceso comercial. Además, la carta de porte no es solo un documento administrativo,
sino una prueba legal que acredita las condiciones del traslado. Esto brinda seguridad jurídica a las partes y facilita la solución de controversias en caso de conflicto. En otras palabras, el contrato de transporte no solo mueve mercancías, también mueve responsabilidades legales. Ahora bien, si analizamos el contrato de prenda mercantil, podemos observar cómo el derecho mercantil también se ocupa de garantizar el cumplimiento de obligaciones. La prenda permite que un bien mueble sirva como garantía de una deuda. Esto fortalece la confianza entre las partes, ya que el acreedor tiene un respaldo en caso de incumplimiento. La existencia de garantías como la prenda es fundamental en el comercio, porque muchas operaciones se realizan a crédito. Sin mecanismos que aseguren el cumplimiento, el riesgo sería demasiado alto y muchas transacciones no se llevarían a cabo. De esta manera, la prenda mercantil no solo protege al acreedor, sino también facilita que el deudor pueda acceder a financiamiento. Por otro lado, el contrato de arrendamiento financiero refleja una evolución en las formas de financiamiento empresarial. Esta figura permite que una empresa utilice bienes necesarios para su actividad productiva sin necesidad de adquirirlos de inmediato. A través de pagos periódicos y con una opción terminal, el arrendatario puede eventualmente adquirir el bien o renovar el contrato. Este mecanismo es especialmente importante en sectores donde la tecnología y los equipos cambian constantemente. Permite modernizarse sin comprometer grandes cantidades de capital de forma inmediata. Así, el arrendamiento financiero impulsa el crecimiento empresarial y promueve la competitividad en el mercado. Si analizamos en conjunto el transporte, la prenda y el arrendamiento financiero, podemos observar que el derecho mercantil no solo regula la compraventa directa de bienes, sino también todas las etapas complementarias que hacen posible la actividad económica, desde el traslado, la garantía y el financiamiento. Esto demuestra que el sistema mercantil está diseñado de manera integral. No regula únicamente el intercambio final, sino todo el proceso que permite que ese intercambio exista y funcione adecuadamente. En términos generales, todos los contratos mercantiles que he desarrollado el día de hoy comparten elementos comunes: la existencia de consentimiento, un objeto lícito y la generación de derechos y obligaciones recíprocas. Sin embargo, cada uno tiene características específicas que responden a distintas necesidades del comercio. También es importante recalcar que en la mayoría de estos contratos se recomienda la formalización por escrito, aunque algunos pueden celebrarse verbalmente. El documento escrito brinda claridad, previene conflictos y sirve como medio de prueba en caso de controversia. En el ámbito mercantil, la prevención es siempre mejor. Otro punto relevante es la importancia de la buena fe. El derecho mercantil se basa en la confianza, la diligencia, la lealtad y el cumplimiento oportuno. No solo son obligaciones legales, sino principios que sostienen el funcionamiento del mercado. En conclusión, podemos afirmar que los contratos mercantiles constituyen la estructura jurídica que permite que la economía funcione de manera ordenada y segura. Cada figura cumple una función específica, pero todas están orientadas a facilitar el intercambio, proteger a las partes y promover el desarrollo económico. El estudio de estos contratos no solo tiene valor académico, sino también práctico. Comprenderlos permite tomar decisiones responsables, prevenir riesgos y actuar con mayor seguridad dentro del ámbito empresarial. Por ello, el Código de Comercio y las leyes no solo establecen reglas, sino que crean un marco de estabilidad
que favorece la actividad económica y fortalece la confianza entre quienes participan en el comercio.